Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: Cristo Jesús, el Hijo del Señor Jehová, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8:32. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. San Juan 7:38. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16:16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3:36. La bestia o anticristo, el clero romano, representa al hombre de pecado, el hijo de perdición que se asentó en el templo de Dios, de su iglesia, como Dios, haciéndose parecer Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. El clero romano es la bestia que recibió el poder de Satanás. Apocalipsis 13:2. Que ha abierto su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en los cielos. El que hizo guerra a los santos, a la verdadera iglesia de Jesucristo, y la destruyó. Apocalipsis 3, del 2 al 7. Daniel 8, 23 al 25. Hechos 20, 24 al 30. El clero romano es el que tiene potestad sobre muchas familias, pueblos y lenguas y gentes. Apocalipsis 13:7. Roma es la grande ramera que está asentada en 7 montes, la ciudad de la bestia. Apocalipsis 17:1 y 9:18. El clero romano y su papa representan al rey altivo, de rostro y entendido en dudas, profetizado por Daniel, profeta de Jehová, que tomaría gran poder, pero no de sí, sino de Satanás. Apocalipsis 3:2. Que haría arbitrariamente y destruiría fuertes y al pueblo de los santos, la iglesia de Cristo, y con su sagacidad haría prosperar el engaño, como el engaño de que San Pedro fue el sumo pontífice y que ellos son los herederos del pontificiado de Pedro, que el Papa es vicario de Cristo, sacerdote de Cristo, el sumo sacerdote. Daniel 8, 23, 25. Dicen ¿es único Dios o hay varios dioses? Dios es único, porque de ser varios dioses se distinguirán o por una perfección o por una imperfección. En ambos casos, el que careciere de la perfección no sería infinitamente perfecto, ni por ende Dios. Esto lo dicen en su libro Porque soy católico, página 32, capítulo 34. Estos creen en un Dios único, literalmente hablando, y niegan la existencia de más dioses, niegan la simiente de Jehová, sus hijos, no creen a lo dicho por Dios, son de los que no saben y no entienden y andan en tinieblas. Salmos 82:5. El Señor Jehová, Padre y Dios de Jesús, manifiesta: yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos ustedes del Altísimo. Empero
como hombres morirán y caerán como cualquiera de los tiranos. Salmos 82, 5 al 7. Lo que Dios dice es explícito. La persona que haya sido ungida con la virtud de Jehová entiende el espiritual. San Pablo dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, y nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 14 al 16. Entonces, si el clero romano niega la simiente de Dios al decir que no hay más dioses, ¿es que no son espirituales? ¿Están aún en estado animal y no entienden que si somos engendrados por Dios, somos sus hijos, su simiente y por ende dioses? San Juan dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1, 12 al 13. Si somos engendrados de Dios, Él es nuestro Padre, y nosotros sus hijos e hijas, su simiente, y por esta razón somos dioses, como Él lo dice: yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero como hombres morirán. Salmos 82, 5 al 6. Todo es muy claro, hermanos. Por naturaleza espiritual o carnal, según la especie a que corresponda el Padre que engendra, a esa especie pertenecen sus hijos, su simiente. Por ejemplo, un humano engendra sus hijos, son humanos. Un pez engendra sus hijos, son peces. Los hijos de un ave son aves, esa es su especie, etcétera, etcétera. Esto mismo sucede en lo espiritual. Somos engendrados por un Dios, somos dioses, pero esto no lo entienden los que no son espirituales, que están aún en estado animal. 1 Corintios 2, 14 al 15. Esta herejía es grave porque se niega la simiente de Jehová Dios. Jesucristo no negó la simiente de su Padre cuando lo querían apedrear porque se decía hijo de Dios, y los judíos entendían que si era hijo de Dios, era un Dios, y esto lo consideraron blasfemia y le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús les recordó que así está escrito. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si dijo dioses sois, aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿A quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. San Juan 10, 33, 36. Entonces, ¿de parte de quién están
los que niegan que los hijos de Dios son dioses están de parte del enemigo de nuestro Señor Jesucristo y no creen al Padre de Jesucristo. San Pablo confiesa que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra. Dice, porque aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, Primera Corintios 8:5. Algunos insensatamente dicen, esos dioses son los ídolos de las gentes. ¿A cuáles ídolos? A todos los que el clero romano ha determinado como santos. Ídolos en el cielo, hermanos. Hay muchos dioses en el cielo, todos los hijos de Dios, incluido Jesús. En la tierra, todos los que hemos sido engendrados por Dios. Los ídolos no son dioses, está escrito. Ha de hacer el hombre dioses para sí, mas ellos no son dioses. Jeremías 16:20, Isaías 37:19 y 1 Corintios 8:4. Siendo el Señor Jehová el que engendró a sus hijos, y por esta razón sus hijos son dioses, esta verdad justifica el por qué Dios es Dios de dioses. Moisés dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Deuteronomio 10:17. Estos dioses son dioses vivos, son sus hijos. Romanos 6:11. Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Se entiende que es Dios de sus hijos. Solo estos viven para Dios. Por Pablo se aconseja, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos en el pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Los de Cristo pasamos de muerte a vida. Cristo dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Juan 5:24. Los que no han creído, como el clero romano y católicos, están muertos en sus delitos y pecados. Mateo 8:22, Efesios 2 del 2 al 5. El Señor Jehová no es Dios de ellos, porque son rebeldes a la doctrina. Según de Juan, capítulo 9. Así el Señor Jehová es Dios de dioses, sus hijos. Salmo 51 y Daniel 2:47. Consideremos esto. Si no hubiese más dioses vivos, el Señor Jehová no sería Dios de dioses, y entonces estos testimonios serían mentira, y esto es lo que pretende Satanás, hacer a Dios mentiroso, y usa al clero romano y a otros falsos cristos para que con su palabrería de humana sabiduría hacer mentiroso a Dios y negar que sus hijos son dioses. Como prueba que los dioses que se mencionan son dioses vivos, sus hijos, están los siguientes testimonios.
Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmos 82:1. Estas reuniones de dioses son las congregaciones de sus hijos. Así lo ha prometido a su pueblo. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Éxodo 29:45. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. San Pablo nos dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Jesús promete: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. San Mateo 18:20. Así pues, el testimonio de Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, y es verdadero y se justifica. Todos los hijos de Dios son dioses, de dioses, nuestro Padre y Dios. Juan 20:17. En el Señor Jehová es el solo Dios verdadero, así lo dice su Hijo Jesús. Está empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. San Juan 17:3. Es vida eterna conocer, porque el Padre de Jesús y nuestro es el solo Dios verdadero, y conocer quién es su Hijo Jesús. Esto solo nosotros, sus hijos, lo entendemos. El clero y demás falsos cristos, a pesar de que presumen de sabios, no lo han entendido y enseñan que el Padre de Cristo es solo como Dios, porque no hay más dioses. Esto es una insensatez, hermanos. Jesucristo, Jehová Hijo, es el Hijo primogénito del Señor Jehová. Es un Dios poderoso sobre todo lo creado. Romanos 5:9, Tito 2:13 y Mateo 1:20. Jesucristo es Dios, porque quien lo engendró es Dios. Se entiende. Yo soy humano porque soy quien me engendró en la carne, es un humano. Si soy engendrado por un humano, no puedo llevar el nombre de otra especie, como lo dijimos, por ejemplo, ave, pez, etcétera, etcétera. Así Jesús, quien lo engendró, le dio vida, es Dios. Es el nombre de la especie a que pertenece su Padre en lo espiritual. Es por esta razón que todos los hijos de Dios son dioses. Salmos 82:5-6. En lo espiritual, lo que Jehová Dios ha engendrado son sus hijos e hijas y pertenecen a la especie de dioses. Pero esto no lo entienden los que, creyéndose ser sabios, son fatuos. Romanos 1:22.
Y cuando la Escritura dice, permítame, y cuando la Escritura dice, el verbo era Dios, en Juan 1:1, ellos inventan la sofisma, es el Dios todopoderoso y único Dios en tres personas, refiriéndose así a la Trinidad, y dicen, el primero es el misterio de un Dios uno y trino. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas. Esto lo dicen en su Doctrina Cristiana, curso superior, página 24. Todo esto, hermanos, es absurdo y es una blasfemia. Este sofisma o falso razonamiento es una de las blasfemias que la bestia o anticristo ha hablado contra Jehová Dios, así como está escrito, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Apocalipsis 13:6, Daniel 11:36. El profeta Daniel dice, y el rey hará su voluntad y se ensombrecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Como esta sofemia, que el Señor Jehová, Dios de dioses, es un Dios trino y uno, que en él hay tres personalidades realmente distintas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, siendo un solo Dios, escrito en su Doctrina Cristiana, curso superior, página 24. Esta gran blasfemia contra el Padre del Señor nuestro Jesucristo, quien tiene una personalidad única y singular, por este atributo es el solo Dios verdadero, y así hay que entenderlo para tener vida eterna. Y su Hijo Jesús, Jehová Hijo, le dice, está empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero. Juan 17:3. Porque el Señor Jehová es el solo Dios verdadero. Lo dicen Efesios 1:3 y 1 Pedro 1:3. El Señor Jehová, Padre y Dios de Jesús, es el solo Dios verdadero, porque es un Dios auténtico. Solo Él posee los caracteres de su naturaleza como Dios, ningún otro, ni su Hijo Jesucristo. No hay a Él semejante. Él lo dice, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios verdadero, y nada hay a mí semejante. Isaías 46:9. ¿Semejante en qué? Semejante en poder. Moisés le dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en lores, hacedor de maravillas? Éxodo 15:11. El profeta David le dice, por tanto, tú le has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti. Los dioses, hermanos, sus hijos, estamos en Él, no fuera de Él. Por eso dice que no hay más dioses fuera de Él. Juan dice, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. 1 Juan 4:15 y 3:24. Salomón dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
porque guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo corazón. David dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Salmos 86, 8. Estos testimonios justifican que todos sus hijos e hijas lo conocemos como el solo Dios verdadero, único y singular. El primero de sus hijos, Jesucristo, da testimonio. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Juan 17:3. San Juan nos dice: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5:20. Quien está en Jesús está en su Padre, verdadero Dios, auténtico y singular en poder. Así lo pidió Jesús a su Padre: yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Juan 17:23. Así estamos en el verdadero Dios, porque estamos en su Hijo Jesús, Jehová Hijo. Se dice que el Padre es verdadero Dios, no único Dios. Así queda demostrado, hermanos, que no son tres dioses en uno, como se le enseña a todo el mundo por medio de la Iglesia Católica. Queda demostrado con la misma palabra de la Escritura que es Dios Padre, aquel al que ya hemos dicho en otras enseñanzas, al que nadie ha visto, al que nadie ha escuchado, el que vive en un lugar inaccesible, y a nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, el cual vino a la tierra a salvar al pueblo de Israel, no al mundo como también lo enseña el clero católico. Vino a salvar a las reliquias del pueblo de Israel, y por lo tanto, cuando somos bautizados en el nombre de Jehová, no en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová, el cual es el verdadero nombre del Padre y del Hijo por herencia, entonces allí aceptamos espiritualmente servirle por el resto de nuestros días, y así espiritualmente nos hacemos hijos espirituales de Él, y dejamos el estado animal por un estado espiritual en el cual nos convertimos en simiente de ellos, y por lo tanto somos hijos espirituales de ellos, y por lo tanto somos dioses igual que ellos. Y así como dice la Escritura, Dios es con nosotros, donde haya dos congregados en su nombre, ahí estará con nosotros. Como ahorita, el que está escuchando esta enseñanza, aunque esté solo, ya somos dos, es él y yo que le estoy dando la doctrina. Por lo tanto, Dios es con nosotros
con él y conmigo. Así queda redagullido, hermanos, las falsas doctrinas y enseñanzas que dan todos los falsos cristos con la escritura, con la misma escritura con la que ellos enseñan tanta blasfemia. ¿Por qué? Porque aún siguen en estado animal, siguen en estado carnal, y lo que sacan de la escritura son doctrinas de hombres, no doctrinas inspiradas espiritualmente por Dios, que vive en sus verdaderos hijos. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Dios los bendiga y los cuide. Cuídense mucho. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. Hoy no les dejo una alabanza porque se me acabaron las alabanzas que tenía grabadas entre semana. A ver si puedo grabar más para seguírselas incluyendo. Hasta luego.